Bienvenidos a De Foco a Faro, un espacio donde nuestra fe se hace obras. Londres, 1888. En pleno apogeo de la revolución industrial, la fábrica de fósforos Bryant y May era un gigante comercial. Sin embargo, detrás de sus millonarias ganancias se escondía una realidad de explotación brutal. Cientos de mujeres y niñas, conocidas como las Match Girls, trabajaban hasta 14 horas al día por sueldos de miseria. Pero el dinero no era lo único que perdían. El ambiente estaba saturado de fósforo blanco, un químico altamente tóxico. Con el tiempo, las trabajadoras desarrollaban una enfermedad terrible llamada mandíbula de fósforo. Sus huesos faciales literalmente se podrían en vida. ¿Cuál fue la respuesta de los dueños cuando las mujeres protestaron? Recortarles aún más el sueldo mediante multas absurdas por llegar 2 minutos tarde o dejar de caer un fósforo del suelo. Mientras los accionistas se hacían inmensamente ricos, las mujeres que generaban esa riqueza apenas tenían para pan y alquiler. En julio de 1888, cansadas de la injusticia, 1.400 de estas mujeres dijeron basta. Se declararon en huelga, paralizaron la fábrica y expusieron ante toda la sociedad victoriana que el éxito de una empresa no puede edificarse sobre la miseria de sus trabajadores. Este caso histórico no es un hecho aislado. Es el reflejo de una tensión tan antigua como la humanidad misma, la justicia salarial. Un tema que, aunque te sorprenda, está en el corazón mismo de la teología bíblica. Solemos pensar que la Biblia solo habla de temas espirituales y del cielo, pero la realidad es que sus páginas están profundamente conectadas con la economía del día a día. Comencemos analizando las palabras del propio Jesús en el Evangelio de Lucas. Lucas, el capítulo 10, versículo 7 nos dice: «Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario». Contextualicemos esto. Jesús está enviando a sus discípulos a una misión. Les dice que no lleven bolsa, ni alforja, ni calzado de repuesto. Deben depender de la hospitalidad de la gente. Pero para que los discípulos no se sientan una carga, o para que las familias no sientan que les están haciendo un favor por lástima, Jesús refuerza un principio legal y moral. El obrero es digno de su salario. En el griego original, la palabra utilizada para salario es misthos, que se refiere estrictamente a la compensación económica por un trabajo realizado. Jesús no está diciendo que el pago sea una limosna o un acto de caridad. Está diciendo que es un derecho intrínseco. Trabajar no es un favor que el empleado le hace al jefe, ni dar empleo es un favor que el jefe le hace al empleado. Es un intercambio digno. Cuando una persona invierte su tiempo, su fuerza, su intelecto y su vida en una labor, negar o regatear un pago justo es, a los ojos de Jesús, un ataque directo a su dignidad. Pero si Jesús establece la base de la dignidad, el apóstol Santiago lanza una de las advertencias más severas de todo el Nuevo Testamento contra aquellos que abusan del poder económico. Vamos al libro de Santiago. Santiago capítulo 5 versículo 4 nos dice, y escuchen la fuerza de estas palabras: «He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño ha sido retenido por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos». Este pasaje es una radiografía espiritual de lo que pasó con las cerilleras de Londres en 1888, de lo que pasa hoy en muchas empresas modernas. Santiago describe un escenario agrícola, terratenientes ricos reteniendo el sueldo de los cosechadores mediante trucos, vacíos legales
o simple opresión. Notemos dos detalles cruciales aquí. Primero, clama el jornal. Santiago utiliza una personificación poética pero aterradora. Aunque el trabajador se quede callado por miedo a perder el empleo, el dinero retenido injustamente tiene voz y clama justicia. Segundo, esos clamores entran en los oídos del Señor de los ejércitos. En hebreo, Yahvé Sabaoth. Este título de Dios no se usa a la ligera. Se refiere a Dios como el comandante de las huestes celestiales, el defensor de los indefensos. La Biblia nos está diciendo que la injusticia laboral no es solo un problema de recursos humanos o de leyes de mercado. Es una afrenta directa a Dios, quien se pone traje de juez para defender al eslabón más débil de la cadena productiva. Cuando cruzamos Lucas 10:7 y Santiago 5:4, nos damos cuenta de que para la Biblia la economía no se mide solo en el Producto Interno Bruto o en el margen de ganancia de una corporación. Se mide en la justicia de sus nóminas. El sueldo justo no es simplemente el mínimo que la ley me obliga a pagar. Un sueldo justo es aquel que permite al trabajador vivir con dignidad, cubrir sus necesidades básicas, alimentar a su familia y progresar. Para quienes ocupan puestos de liderazgo, emprendedores o empresarios, este análisis es un llamado a la coherencia. No podemos levantar las manos para adorar a Dios el fin de semana si durante la semana retenemos con engaño, pagamos medio de lo debido o explotamos el tiempo de quienes trabajan para nosotros. La justicia social y la fe caminan de la mano. Las Match Girls de Londres ganaron su huelga en 1888. Lograron que se eliminaran las multas injustas, que se les pagara mejor y que el fósforo blanco fuera eventualmente prohibido. Cambiaron la historia porque la justicia, tarde o temprano, encuentra su camino. Hoy la invitación es a reflexionar nuestro propio entorno. Si eres empleado, recuerda que tu trabajo tiene un valor sagrado ante Dios. Y si eres empleador, recuerda que tu mayor responsabilidad no es con tus gráficos de rendimiento, sino con los seres humanos que hacen posible tu éxito. Entonces pensemos, ¿estamos siendo justos con los sueldos que estamos dispuestos a pagar para quienes trabajan por nosotros? Como empleados, ¿estamos siendo justos en la labor que estamos haciendo por el sueldo que recibimos? ¿O también robamos a nuestros empleadores por no trabajar las horas que debemos o con el esfuerzo que debemos? Busquemos la justicia de Dios, seamos justos en lo que pagamos y trabajemos justamente por lo que recibimos. Si te gustó esta pequeña meditación, te invito a suscribirte. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete.